La Biblia nos enseña que el temor fue una consecuencia, un subproducto de la caída del hombre en el huerto del Edén, una trágica secuela de la separación de Dios. Como usted recordará, el libro de Génesis dice: mas el Señor Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondí: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Al parecer, los seres humanos no nacemos con más temores que a los ruidos intensos o a la sensación de caída. Sin embargo, con el tiempo podemos desarrollar tan vastos temores como el extenso glosario que los describe. Para darnos una idea del tamaño del problema en que nos hemos metido, cuando menos desde el punto de vista moral y emocional, al separarnos de Dios, existe todo un diccionario de los miedos, un compendio que contiene más de 500 palabras con el sufijo fobia, que se reparte entre las 24 letras del alfabeto. Es claro que el temor de Adán tenía un sentido propiamente moral, lo que no deja de ser una tragedia, pues el hombre que anteriormente se relacionaba libre y gozosamente con su creador, ahora se escondía de él. Pero regresando a nuestro relato, la crónica Mateo sugiere que tras la noticia del embarazo de María, José debió experimentar tal crisis personal que fue necesario que un ángel del Señor le dijera: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y puesto que es inevitable experimentar la sensación de temor en algún momento de nuestra vida, de la disipación de los temores de José, aprendemos cómo el consejo, la presencia del Señor hacen la diferencia en los tiempos difíciles de la vida. Basados en este pasaje, Mateo 1, 18 al 20, les invito a considerar el tema que hemos titulado La respuesta a los temores de José. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debemos decir que los relatos evangélicos de la encarnación del Señor Jesús varían en sus detalles debido seguramente al enfoque que los evangelistas tienen respecto al auditorio a que estaban originalmente destinados sus escritos. Pero estos detalles matizan el relato y nos permiten ver cosas que tienen un sentido y una trascendencia en el mensaje de la Biblia y en la vida cristiana también. En este caso en particular, la palabra de Dios nos habla del momento en que José, un hombre justo, es informado del embarazo de su prometida, lo que le genera una tremenda crisis personal y familiar. Y esto nos lleva cuando menos 3 enseñanzas en este pasaje. En primer lugar, el texto nos enseña que José temía la ignominia de la mujer amada. Primeramente, hermanos, para entendernos es necesario empezar definiendo el temor. De manera muy general, el temor se define como pasión de ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañino, arriesgado o peligroso. La diferencia entre temor y miedo, aunque solemos utilizarlas de manera indistinta, es que el miedo es la respuesta a desafíos físicos, tales como el ataque de un animal o de una persona, un accidente de tráfico, un sismo, en tanto que el temor es la respuesta a desafíos internos como la angustia y la ansiedad. El miedo nos impacta emocionalmente, físicamente, psicológicamente, y aunque no es el tema, no vamos a hablar en profundidad de este asunto, debemos decir que se afirma que hay cuando menos 20 clases de miedos a los que los seres humanos enfrentamos. El llamado miedo normal o adaptativo, las fobias, el miedo al rechazo, al fracaso, al compromiso, al abandono, a la muerte, a la enfermedad, a la soledad, al síndrome del nido vacío, a la pobreza, al divorcio, a la expresión de opiniones, a lo desconocido, a la crítica, etc. Pero vamos, hermanos, a concentrarnos en la experiencia que el protagonista de nuestro relato vivió. El texto nos introduce hablando de una crisis familiar. José y María se encontraban desposados, lo que estrictamente hablando era la etapa intermedia del matrimonio.
La primera etapa consistía en el compromiso, que podía contraerse en una edad muy temprana de los niños. Y a veces, hermanos, pensamos, cuando conocemos familias y conocemos a sus niños, pensamos que no era mala idea el pensar tener relaciones de parentesco con una familia a la que apreciamos, a la que admiramos sus valores, su servicio, su testimonio, etcétera. El compromiso podía empezar en una etapa muy temprana. Hasta este punto se podía romper el compromiso, no había ninguna dificultad, no había necesidad. Si alguna de las partes decidía que no era menester seguir adelante, podían romperlo. La segunda etapa era el desposorio, etapa que duraba más o menos un año, en la que la pareja ya era conocida como marido y mujer, aunque no cohabitaban. Y en esta etapa, la única manera de disolver el compromiso era el divorcio, que en este caso tenía que ser solicitado por el hombre si había encontrado una cosa indecente en la mujer. Claro, las interpretaciones de los rabinos variaban. Hillel el Dulce, y no es raro que le llamaran así, decía que un hombre podía divorciarse de su mujer si el vecino oía cuando la mujer le estaba hablando al marido. Si el vecino escuchaba, era suficiente para repudiarla. Si se le quemaba la sopa, o si se encontraba una más guapa, un modelo más reciente. En el caso de Shammai, el austero, él decía: la única causal legítima de divorcio es la infidelidad, sea adulterio físico o espiritual. Es decir, si la mujer había engañado al futuro marido, o si, por ejemplo, era bruja o se dedicaba a la hechicería, entonces era adulterio espiritual, y en ese momento se podía pedir el divorcio. La tercera y última etapa era el matrimonio propiamente dicho, que, como señalamos anteriormente, se consumaba más o menos un año después del desposorio. Y aunque el Nuevo Testamento no tiene relatos explícitos respecto a cómo se celebraban las bodas judías, sabemos, al menos de la parábola del Señor Jesús de las 10 vírgenes, que cuando se hacía el compromiso, el marido se iba a construir la casa donde iba a vivir con su mujer. Acercándose la fecha, las amigas de la mujer estaban con ella, la acompañaban para llevarla al lugar donde se iba a consumar el matrimonio. Tenemos nociones de que era más o menos así, y recuerdo las palabras de un comentarista bíblico alemán, Joaquín Jeremías, quien decía que, dado que él había vivido en la infancia en Palestina, él había sido testigo de esto y sabía que era una práctica relativamente común. En muchos sentidos, sin embargo, la figura de José representa un misterio para nosotros debido a la poca información que el Nuevo Testamento provee sobre él, y a lo mucho que se supone de él proviene realmente de los evangelios apócrifos o de tradiciones de los padres apostólicos. La información bíblica se limita a decir que José era un artesano, un tecton, lo cual podía significar herrero, carpintero, constructor de barcos, de casas, etcétera, albañil. En la tradición griega se dice que era carpintero, la tradición latina dice que era herrero. En el terreno propiamente moral es descrito como un sadik. Un sadik era un justo, un hombre cuya rectitud relacional hacía que estuviera en armonía con Dios y con los hombres. Justo en este contexto también es sinónimo de misericordioso, de íntegro o de santo. Pero al margen de su carácter personal, la noticia del embarazo de María debió suponer para él un tremendo desafío personal. Sabemos que, a la luz de Deuteronomio 22-23, la fornicación debía ser penalizada con la muerte por lapidación. Sin embargo, bajo la administración romana, la jus gladis, la ley de la espada, le fue quitada a Israel y solamente la administraban las autoridades romanas. Tenía que pasar por ellos para que se pudiera aplicar.
Paralelamente, la tendencia de la legislación rabínica sobre la pena de muerte apuntaba no a la abrogación de la pena, porque tal cosa hubiera ido en contra de la ley de Moisés, pero sí a hacer un proceso tan complicado que era casi imposible poder dictar una sentencia de esta naturaleza. Si al reglamentar su aplicación de la forma que resultara sumamente difícil, hacía que fuera complicado en ese tiempo. Así que seguramente el mayor temor de José no era tanto que la mujer fuera lapidada, sino el vituperio de su nombre, el vituperio de la mujer amada. Existe un fenómeno muy curioso en las familias o en las parejas que atraviesan la experiencia del adulterio. Hay personas que pueden estar tremendamente heridas y sin embargo reconocer que todavía aman al infractor. Decir, me siento tremendamente herido. Incluso su voluntad de seguir adelante puede tambalear, pero eso no significa que el amor se evapore de la noche a la mañana, que los sentimientos se disipen, y podemos entender la actitud de José. Y la única manera de explicar semejante actitud era el amor que debió tener por su prometida. De esa actitud de la que bien decía el apóstol San Pedro, que el amor cubrirá multitud de pecados. Hay una segunda enseñanza que encontramos en el pasaje. Estamos hablando de los temores de José, y seguramente José temía su propia vergüenza pública. A pesar de la piedad personal de José, el hombre vivía una situación que ninguno desearía vivir. Todo ser humano necesita, si quiere mantener su salud emocional, un sentido de dignidad. La dignidad humana emana de la semejanza con Dios, lo que hace al mortal merecedor de respeto y consideración. En el amar a otro, debemos tener en cuenta que la palabra de Dios dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no nos amamos a nosotros mismos, pelearemos migajas, recibiremos despojos, nos conformaremos con las obras. Cuando una persona se ama a sí misma, en un sentido sano, en el sentido de su dignidad humana, como criatura de Dios, es una persona que no puede exponerse ni arriesgarse a recibir migajas. Tiene que ser una avenida que tenga los dos sentidos, de ida y de venida. La palabra de Dios dice que debemos estar dispuestos más a dar que a recibir, pero lo normal es que del otro lado haya la misma actitud, y entonces se convierte en un círculo virtuoso. Das y recibes, y das con más amor y recibes con más amor. La situación aquí es que el hombre necesita respeto y consideración. Es verdad que eventualmente hay creyentes que pueden o deben exponer su dignidad en aras de un bien superior, por ejemplo, poner la otra mejilla para demostrar la banalidad del mal. Así que el desafío de José atentaba contra uno de los bienes más preciados de un justo, y era precisamente su propia reputación. ¿Saben, hermanos? En el ministerio cristiano, lo más valioso que un ministro tiene es su reputación. No es su elocuencia, no es su personalidad, no es su carisma, no son sus conocimientos. Todas estas cosas tienen su lugar y pueden ser útiles, pero a final de cuentas es la congruencia, es la integridad de un ser humano imperfecto, lleno de defectos y de pecados, pero que trata de vivir lo que quiere predicar. Así es que el bien más preciado de un justo es su reputación, pero el relato da lugar a preguntas difíciles de responder, y una de ellas es: ¿cómo supo José del embarazo de María? Según el Evangelio de Lucas, María fue notificada de su futuro embarazo por un ángel, quien le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. En tanto que el Evangelio de Mateo
afirma diciendo: se halló que había concebido del Espíritu Santo. Este es un verbo muy interesante, el verbo hebrisco. De allí usted recordará la leyenda de Arquímedes, uno de los padres de la hidrodinámica, quien se metió a una bañera a bañarse. Si hubiera sido yo, hubiera metido el dedo a ver si el agua estaba caliente, no me hubiera preocupado otra cosa, pero él vivía en otro planeta, tenía una mentalidad distinta, y cuando metió su cuerpo al agua y vio que un volumen del agua se desplazó, el hombre gritó Eureka, que en griego significa lo he encontrado, y entonces tuvo aplicaciones prácticas y lo sigue haciendo en la industria y en la ingeniería. Bueno, dice el texto: se halló que estaba encinta. El verbo significa encontrar o descubrir, lo que insinúa que no fue María quien le informó esto a José. Pero al margen de cómo se enteró José de esta noticia, debió ser un golpe demoledor para su corazón y para su dignidad. Sin embargo, hermanos, el temor al escarnio fue hasta cierto punto inútil, pues desde su anunciación el marido un manto de sospecha cayó sobre el Señor Jesús y sobre su madre. El evangelista San Juan narra el trato que recibió el Señor Jesús y aquellos que fueron beneficiarios de sus milagros. Un hombre que recibió la vista fue consultado por las autoridades religiosas y le preguntaron: ¿tú qué dices de él? ¿Es justo o es pecador? Y el hombre responde: sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Y entonces expulsan al hombre diciéndole: tú naciste del todo de pecado y quieres enseñarnos a nosotros. Y lo expulsaron. De la misma manera, hay una acusación que insinúa siniestramente el origen del Señor Jesús. Estaba debatiendo en Juan 8 con sus adversarios, y de pronto, aparentemente de la nada, ellos le dicen, no era el tema, pero le dicen: nosotros no somos nacidos de fornicación, pero tenemos un Padre que es Dios. No podemos decir lo mismo de todo mundo, y es obvio que hay una insinuación allí. En otras palabras, estaban diciendo: nuestro origen está fuera de duda, pero ¿qué diremos del tuyo? Posteriormente, fuentes rabínicas postcristianas perpetuaron esas acusaciones sobre el origen del Señor Jesús, ya que uno de los nombres que el Talmud da a Jesús es Jesús Bar Sotesda, que significa Jesús el hijo de la pecadora. Sin embargo, aquella a la que la tradición judía llamaba pecadora, más de 1,000 millones de seres humanos llamamos bienaventurada, y aquel a quien llamaban hijo de fornicación, nosotros lo llamamos hijo del Altísimo. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Estamos hablando de los temores de José, y el texto nos habla también de que seguramente José temía a lo desconocido. Como señalamos anteriormente, el Evangelio dice sobre la notoria preñez de María que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Si bien, como dijimos anteriormente, la expresión se halló que había concebido parece insinuar que el embarazo fue descubierto, no obstante, al mencionar el evangelista al Espíritu Santo como la causa de todo esto, da lugar a la posibilidad de que la misma María hubiera argumentado esto en su defensa. Pero independientemente de si María lo hizo o no, ambos, José y María, vivían una experiencia inédita, pues ser hecho partícipes por Dios de la concreción de su propósito eterno los llevaba a transitar una senda intimidante. Independientemente del nivel de conciencia que tuvieran, esta experiencia era todo un reto de fe. Henry Blackaby, el autor de Mi experiencia con Dios, él fue pastor en Saskatoon, ahí donde vivió mi hermano Eric, donde el aire se regresa, ¿no? En Canadá, en el mero centro de Canadá. Él fue pastor allí muchos años,
dice que a la luz de la historia de la revelación, cuando Dios habla inexorablemente se produce una crisis de fe en los destinatarios de la revelación. Y como ejemplo de esto podemos recordar al patriarca Jacob y la revelación del papel que jugaría en los propósitos redentores de Dios. El relato dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor estaba en este lugar, yo no lo sabía, y tuvo miedo. Y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Jacob está huyendo de su hermano. Llega a un lugar llamado el almendro. Almendro en hebreo se dice luz, L-U-Z, como luz en español, pero es solo una coincidencia fonética, significa almendro. Se pone a dormir en un árbol y empieza a soñar un sueño que ha obsesionado a psiquiatras, a pintores, a escultores, el sueño en donde el hombre está al pie del árbol y está soñando que ángeles de Dios suben y bajan. Recuerdo también a Victor Hugo, aquel escritor francés que soñaba o imaginaba a Boaz, el antepasado del Señor Jesús, durmiendo también en un árbol. Dice: de su árbol salía, de su vientre salía un árbol. Dice: en sus raíces cantaba un rey y en su cumbre moría un Dios. Está hablando obviamente de la encarnación de Cristo. Cuando despierta Jacob, dice: ¿qué lugar tan terrible es este? No es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. El día de ayer estaba platicando con una de las personas que estuvieron en el servicio, una dama venezolana, y decía, dice: yo tenía necesidad de conocer a Dios por mí misma. Dice: crecí obviamente en una tradición religiosa, la mayoritaria en América Latina. Dice: pero cuando te pasas la vida parándote, sentándote, persignándote, haciendo el ritual de toda la vida, dice, hay un vacío en tu interior. Si yo quería conocer a Dios por mí misma, dice, pero le tenía miedo a la Biblia. Se me temblaba la mano nada más de tratar de acercarme a la palabra de Dios. Alguien la animó y dice, y descubrió un segundo problema, y es que podía leer, pero no podía entender lo que decía allí. Y entonces alguien le dijo, tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ayude a entender. Y dice, poco a poco el temor se disipó, la oscuridad desapareció, y empecé a ver allí a Cristo, nuestro Redentor, extendiéndome los brazos y llamándome a la redención. Comentando Isaías 45:3, donde Dios promete a Ciro, te daré las promesas de la oscuridad, William MacDonald, un comentarista bíblico del siglo pasado, dice, cuando Dios hizo esta promesa a Ciro, hablaba de tesoros materiales, de tierras de oscuridad que después conquistaría. Pero esto, creo, podemos aplicarlo a la vida espiritual. Hay tesoros que se descubren en las noches oscuras de la vida que nunca podríamos encontrar en los días soleados de la monotonía. Dios puede darnos cánticos en la noche oscura, dice Job en el capítulo 35 de su libro, que nunca encontrarás si la prueba no estuviera presente en nuestra vida. Hay una oscuridad a la que se llama los misterios inexorables de la vida, las calamidades, las catástrofes repentinas, las experiencias que llevan a la vida, a la crisis a pesar de nuestros cuidados y que no podemos evitar. La vida se ensombrece a causa de ellas, penas, pérdidas, desilusiones, injusticia, malentendidos, calumnias. Todas estas cosas hacen oscurecer la vida. Humanamente hablando, ninguno de nosotros escogería la oscuridad. A pesar de esto, sus beneficios son incalculables. Cuando Dios dijo, como todos los hombres, pero alguien dijo, como todos los hombres, amo y prefiero las soleadas planicies de la experiencia, cuando abunda la salud, la felicidad y el éxito, pero he aprendido mucho más de Dios, de la vida y de mí mismo. En la oscuridad y en el temor del fracaso he aprendido
que el que ha aprendido la luz del sur. Es verdad, existe lo que podemos llamar tesoros de la oscuridad. La oscuridad, gracias a Dios, pasa, pero lo que uno aprende estando en ella permanece para siempre. Es verdad. Hay personas que atraviesan terribles crisis de salud, que no le desearían a su prójimo, pero cuando pasa la crisis terminan diciendo: gracias a Dios porque viví esto y no me arrepiento de lo que he vivido, porque me ha enseñado a conocer mejor a Dios y a conocerme mejor a mí mismo. Pero volviendo a nuestra historia, el asunto de los acontecimientos narrados aquí era muy serio. Es necesario recordar que en tiempos del Nuevo Testamento la palabra misterio, la palabra hebrea sodot, significaba un secreto, cifraba los eventos que consumarían el eterno designio de Dios en la historia. Así, para el apóstol San Pablo, misterio expresaba el plan redentor de Dios, escondido a los hombres desde la eternidad, pero revelado en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, como dice en Romanos 11:25. Quienes venimos de la competencia, seguramente en algún momento nos pusieron a rezar el rosario. Y cuando yo era niño le preguntaba a mi abuela materna, que ella era fan del rosario, ¿qué es un misterio? Y me daba un manazo: muchacho, es un misterio, nadie lo sabe, por eso tiene que quedarse así. Que los misterios gozosos, que los misterios misteriosos. Hermanos, para mí era una intriga muy grande. Y para complicar el panorama, mi abuela era anciana y entonces se quedaba dormida. Y cuando apenas me iba a levantar, vamos a seguir con el... ¿Dónde nos quedamos? No me acuerdo, vamos a volver a empezar. Y empezábamos otra vez, una situación terrible. Yo creo que alguno de ustedes pasó también por esto. En el Nuevo Testamento, misterio es algo que estaba oculto antes de Cristo, que estaba vedado, que estaba velado a los ojos de los hombres, pero el Señor trajo a la luz. El apóstol San Pedro afirma, por tanto, que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían detrás de él. Capítulo 1, versículo 10 de su primera carta. El nacimiento del Señor Jesús concretaba los designios eternos de Dios, y un par de campesinos, de pueblerinos sencillos, José y María, iban a ser partícipes de él. Aunque ni José ni María presentaron ante la revelación objeciones semejantes a las que encontramos en otros héroes del pasado, esto no significa, sin embargo, que el reto no los intimidara. La paternidad del Mesías debió ser un grande privilegio y una enorme responsabilidad. Ser llamados a servir como padres terrenales del Señor de la Gloria debió ser un desafío que perturbaba a cualquiera. El Evangelio de Lucas dice, al enterarse de los propósitos del Señor, la evidente turbación original de María dio lugar después a una actitud de obediencia expresada en las palabras: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Por su parte, la actitud de José fue idéntica, ya que al despertar del sueño, dice el texto, hizo como el ángel le había mandado y recibió a su mujer. Hemos dicho muchas veces que los hombres, nuestro cerebro no está diseñado ni entrenado para manejar los sentimientos. Hemos sido equipados, entrenados y diseñados para el control. Cuando las niñas juegan juegos cooperativos. La mamá, la escuelita, son juegos así. Cuando los niños juegan juegos competitivos, la lucha, la guerra, el fútbol, etc. Estamos diseñados para eso. Cuando uno está creciendo, le dicen: no llore, no chille, aguántese, sea hombre, no tenga miedo.
Y cuando uno se casa, se espera que uno sea tierno, comunicativo. No se puede, o sea, tenemos que reeducarnos, tenemos que reentrenarnos. Para complicar el panorama, todos los hombres tenemos una cueva, decía la hermana Ciela García, y cada cueva tiene un dragón. Y cuando el hombre es desafiado emocionalmente, la mujer empieza a interrogarlo, empieza a hurgar en la cueva. ¿Y qué tienes? ¿Y por qué no me hablas? ¿Y ya no me quieres? ¿Y por qué me está escondiendo? ¿No? El hombre siente que lo está interrogando la Gestapo. Y entonces el dragón suelta un fogonazo y ambos quedan confundidos. La mujer, ¿qué me está escondiendo? Y el hombre, pues, ¿qué me quiere encontrar? ¿No? Somos diseñados de manera diferente. Y eso hace que usualmente, cuando somos desafiados emocionalmente, los hombres pospongamos la acción. No es el caso aquí. Dice, cuando José despertó de su sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Como conclusión, más allá de lo anecdótico o biográfico, ¿qué enseñanzas contiene este pasaje? El relato nos enseña que el temor forma parte de la experiencia humana. De hecho, es una emoción saludable, porque emana del instinto de supervivencia. Nos ha hecho sobrevivir como especie. Es la razón por la que, por ejemplo, usted puede matar al mosquito que le está picando, porque el mosquito no le tiene miedo a usted. De ninguna manera. Pero los seres humanos somos dotados con esa capacidad de sentir temor o incluso sentir miedo. Es una emoción que inhibe, sin embargo, nuestra capacidad de percibir la realidad y puede apoderarse de nuestra vida y condicionar nuestra conducta. No es casualidad que el mandamiento más frecuente de la Biblia sea no temas, 366 veces. De lo que alguien dijo, ¿por qué Dios nos ordena no temer? Parece que el temor no es el pecado más grande del mundo, nunca llegó a la lista de los 7 pecados capitales, y en la iglesia nadie es expulsado por tener miedo. ¿Por qué entonces Dios manda a los seres humanos que dejen de temer con más frecuencia que cualquier otra cosa? Tengo la sospecha de que la razón por la cual Dios dice tantas veces no temas no es para evitarnos una incomodidad emocional, porque en efecto casi siempre lo dice para que la gente haga algo que de todas maneras le producirá temor. Pienso que Dios dice no temas tantas veces porque el temor es la primera razón que nos hace, que nos impide hacer lo que Él nos pide. El temor es el motivo número 1 para que, como el apóstol San Pedro, nos neguemos, o como los discípulos, a salir de la barca. En la Biblia hay 366 versículos con las palabras no temas, uno por cada día del año y uno también para los años bisiestos. Una vez más, un relato muy sencillo que habla de emociones humanas frente al milagro de la historia. Dice C.S. Lewis en su libro llamado Milagros, dice: el milagro más grande, el milagro central que proclama el cristianismo es la encarnación de Jesucristo. Todos los demás milagros apuntan a Él o se derivan de Él. Y es verdad, el milagro más grande que proclamamos es que Dios se hizo hombre. He mencionado esto varias veces. Estaba escuchando el testimonio de una pareja de judíos israelíes que viven en el Negev, en la parte sur del estado de Israel, una zona bastante árida, por cierto, y en ese lugar ellos se convirtieron. Y decían que cuando alguien les dio un Nuevo Testamento y les compartió, decían, lo primero que pensaron, pues que era obviamente que eran misioneros. Ellos se quejan de que los cristianos los queremos convertir por razones psicológicas, dicen, porque afirman que como los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías, con cada judío que se convierte, confirmamos nuestra fe. Sí y no. Es cierto, o sea, sí se confirma,
Pero nuestra fe no depende de que un judío se convierta. Nuestra fe depende de que un judío murió en la cruz por nosotros. Esta pareja, sin embargo, empezó a leer el Nuevo Testamento y dice: la primera sorpresa que se llevaron fue descubrir que Jesús no era italiano, porque Jesús lo predican los romanos, o sea, los católicos romanos o los protestantes, pero seguramente era un italiano. No, era un judío. La segunda cosa que descubrieron era que era un judío piadoso, obediente de la ley. Y llegó el momento en que tuvieron que enfrentar la pregunta: Dios no puede hacerse hombre, o la afirmación: Dios no puede hacerse hombre. Pero entonces surgió la pregunta: ¿hay algo imposible para Dios? ¿Y si Dios quiso hacerlo? Dice: y en ese momento se cayó la venda de los ojos y pudieron ver ahí al Mesías, su humanidad o su divinidad, su miseria en su encarnación y su gloria, y pudieron ver, como decía Barth, a Dios donde nadie esperaba verlo, en la bajeza, en la crueldad, en la indignidad de la cruz. Allí el Dios único y verdadero nos demostró hasta qué punto estuvo dispuesto a amarnos, al punto que ningún Dios falso nos pudo amar. Pero cuando José escuchó estas palabras, dice, tuvo miedo. Es inevitable sentir temor en la vida, es inevitable, pero a final de cuentas, de las enseñanzas que se derivan de la experiencia de José, existen lecciones vigentes, permanentes para los creyentes de todos los tiempos. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos porque nos permites venir a tu palabra y encontrar un mensaje de consuelo, de esperanza, en el que haces a los mortales partícipes de las cosas de tu reino. Y, Padre, nos enfrentas a realidades desconocidas para nosotros, pero a final de cuentas esas sendas por las cuales nos formas a la imagen de tu Hijo amado. Te bendecimos por su encarnación, te bendecimos por los instrumentos humanos que usaste y por los que quieres usar ahora. Permite que nuestra vida sea un testimonio de tu Hijo amado. En su nombre te lo rogamos. Amén.